Hola, hola, bienvenidos a la lección número 2. Hablaremos de algunos teoremas concernientes a las derivadas. Mi nombre, Wilson Albarracín. El objetivo de esta lección es comprender los teoremas fundamentales de las derivadas y saber aplicarlos en la solución de ejercicios. Importantísimo para el desarrollo de la lección. Veremos algunos teoremas. Primer teorema. La diferenciación de una constante. Si f de x es igual a c, la derivada será 0. Ejemplo, derivada de 12, 0. Segundo teorema, diferenciación de potencias. Clave, es una de las leyes fundamentales de las derivadas. Si f de x es igual a x a la n, la derivada será ese x a la n al derivarlo. Si esta es mi función, mi derivada, ese n baja a multiplicar y ese exponente se disminuye en 1, como aparecerá en la fórmula. N que multiplica a x elevado a la n menos 1. Veamos un ejemplo. Si f de x es igual a x a la 5, sencillamente el 5 baja a multiplicar y el 5 se disminuye en 1 en la potencia. 5 menos 1, 4. Su derivada 5x a la 4. Veamos otros teoremas. Diferenciación de la función identidad. Si f de x es igual a x, su derivada es 1. Si, por ejemplo, f de t, donde esté, de igual manera, su derivada será 1. Y así sucesivamente con cualquier variable. Ejemplo, si f de x es igual a x, su derivada será 1. Cuarto teorema, diferenciación del producto de una función por una constante. Entonces, si g de x es igual a c, donde c es una constante por f de x, sencillamente su derivada será c, que se mantiene inalterable, por nx a la n menos 1. Ejemplo, si f de x es igual a 2, que multiplica a x a la 5, el 2 permanece inalterable y tendríamos 5x a la 4. 5 por 2, 10x a la 4. Quinto, diferenciación para la suma. h de x es igual a f de x más g de x. Sencillamente la derivada se hace como dos ejercicios independientes. La derivada será la derivada de f más la derivada de g. Ejemplo, tendremos acá incluso tres elementos. Podríamos decir h de x es igual a f de x más g de x más k de x. Sencillamente cada uno se deriva como un ejercicio independiente. La derivada de la función de identidad de x es 1 por 5, 5. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. 3x a la 2. Multiplicado por 2, 6x a la 2. La derivada de x al cuadrado es 2x. Multiplicado por 2, 4x. Importantísimos los signos. Más, en este caso más, y en este caso menos, los cuales se conservan. Veamos ahora la diferenciación del producto. Cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando entre sí, para poderlas derivar, sencillamente tendremos que recurrir a una formulita muy sencilla. Si tenemos f de x por g de x, sería la fórmula f' de x por g de x más f de x por g' de x. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de f por la función g más la función f por la derivada de g. Veámoslo más claro con un ejemplo. Entonces, este sería, por decir, f de x y este elemento o este término sería g de x. La fórmula me dice la derivada del primero, x al cuadrado 2x por 2, 4x, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Entonces, tendríamos menos 3x al cuadrado. Sencillamente multiplicamos y obtenemos el siguiente producto. Ya finalmente la derivada será igual después de hacer la operación algebraica. Sencillamente todo se ha convertido en una operación algebraica, donde reducimos términos. 12x menos 10x a la 4. Aquí teníamos menos 4 menos 6x a la 4 sería menos 10x a la 4. Veamos qué pasa con los cocientes. De manera similar, una función sobre otra función se resuelve utilizando la fórmula del cociente. La función del denominador por la derivada del numerador menos, a diferencia del producto, ahora es menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador sin derivar al cuadrado. Entonces tendremos f de x, g de x. Aparte podríamos hacerlo. F de x es igual a 2x al cuadrado más 1, su derivada sería 4x. Y g de x es igual a x al cuadrado menos 1,
su derivada sería igual a 2x. Sencillamente reemplazamos estos 4 elementos en la fórmula y obtenemos la siguiente función. Realizamos las respectivas multiplicaciones. Obtenemos 4x al cubo menos 4x menos 4x al cubo menos 2x. Reducimos términos semejantes. Menos 4x menos 2x menos 6x sobre x al cuadrado menos 1, que a su vez está elevado al cuadrado. Diferenciación de potencias negativas. Especial cuidado con los signos negativos. Si f de x igual a x a la menos n, de manera similar, menos n queda multiplicando mi función y menos n se va a disminuir en 1 también. Entonces, derivar la siguiente función. Antes de derivar, podemos preparar el ejercicio. Ese x a la 4 que está en el denominador lo podemos subir. Recuerden que al subir un denominador a un numerador, la potencia cambia de signo. Y sencillamente, la derivada sería menos 4 por x a la menos 5. Menos 4 por 4 me va a dar menos 16. Ese x a la menos 5 se ve feo, por lo tanto lo bajamos al denominador para que la potencia quede finalmente positiva. X menos 5 en el numerador, al bajarlo al denominador quedaría x a la 5. Veamos un último ejercicio. Determinar la siguiente función. Entonces sencillamente tenemos un producto, vamos a las fórmulas de producto. Esto sería f de x, g de x, entonces g' de x sería menos 8x y de manera similar f' de x sería 2. Reemplazando entonces 2 por g de x más f de x por g', realizamos las respectivas multiplicaciones y finalmente reducimos términos para llegar a una respuesta. Bueno, aparece otro ejercicio un poquito más largo, más tedioso, f de x. Siempre repetimos el procedimiento, f de x, g de x, tenemos aparte f' de x, que sencillamente sería al derivar 2x más 2 y g' de x sería 2x menos 2. Vamos a reemplazar en la gran fórmula, obtenemos el siguiente término, reducimos los términos semejantes, x a la 3, 2x a la 3, menos 2x a la 3. Por aquí tenemos, miremos los cuadrados, 2 menos 4 me va a dar menos 2, más 2, 0, menos 4. Finalmente me queda menos 4x. Ahora 4x negativo más 2x más 4x menos 2x desaparecen. Finalmente tengo por aquí un 2 y un 2, sería 4, sobre x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado, que no es más que x menos 1 a la 4. Recordemos, aquí tendríamos una factorización, sería x menos 1 al cuadrado, que a su vez está elevado, para que se vea perfecto. Podríamos aquí y a su vez está elevado al cuadrado, por eso me quedaría x menos 1 a la 4. Sencillamente en el numerador factorizamos un menos 4, tenemos x menos 1 por x más 1 y podríamos disminuir aquí el 4 a una potencia de 3. Señores, espero esta lección haya sido de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.